Hola, buenas, bienvenidos a esta segunda parte de, del desarrollo de las bases estratégicas. Voy a pasar a explicar propiamente dichas cómo funcionarían las dos tablas de Excel que se utilizarían para el desarrollo de estas bases estratégicas. A ver, lo primero, al abrir la primera de ellas, que la principal es la que se llama tabla, y luego tenéis una secundaria que se llama anejo 2, ¿vale? Que pasaré a explicar al final, que esta del anejo 2 es voluntaria. Me centro en la de tabla, que es la principal, y cuando la abráis por primera vez, lo que os preguntará es habilitar contenido, porque la tabla tiene programación en macros y para poder ejecutarla necesitáis concederle permisos a la programación. Y otra cosa importante que voy a mostrar rápido es, para saber la compatibilidad, si estas fichas son compatibles con la versión que tenéis de Excel, os recomiendo que abráis una hoja nueva y escribáis el comando unir cadenas. Si os aparece unir cadenas, es que la ficha es totalmente compatible con la versión de Excel que tenéis, que está redactada con Excel 365, pero como aún así hay subversiones, es posible que la que tengáis no sea totalmente compatible. Con este pequeño truco que adelanto ahora aquí al inicio, podéis tenerlo claro. Una vez estén hechas esas dos cosas, ya podemos utilizar las tablas. Y bueno, paso a explicarlas. Como os ha comentado anteriormente Isabel, el procedimiento se desarrolla en varias etapas, que podéis ver que este libro principal que se llama tabla tiene varias hojas, una correspondiente a la etapa 1, 7 hojas correspondientes a la etapa 2, la etapa 3 se desarrolla en estas 4 de aquí, una más para la etapa 4 y después el anejo 1. El anejo 1, lo voy a comentar ya, aunque sea un poco extraño hablar primero de él, es el que habla sobre participación y gobernanza. Es decir, si durante la redacción de estas estrategias o durante el desarrollo de las acciones que se vayan a plantear en estas bases, se realiza algún tipo de participación con otros agentes o participación ciudadana, se haría constar en este anejo. Entonces, a lo largo de cada una de las etapas, al final de cada una de ellas, hay un apartado en el que se pregunta si ha habido este tipo de participación. Y es al final, en el anejo primero, donde de alguna manera se aglutina todo lo que se ha ido comentando en las etapas referente a la participación. Paso a hablar de lo que es el procedimiento ya principal, un poco que esto sirva de marco para las cosas que hay un poco más especiales. El primer apartado en la etapa 1 es simplemente de identificación del ámbito, ¿vale? Hay una primera parte de identificación y alcance donde se establece una denominación para identificar a las estrategias a seguir, el ámbito geográfico, que puede ser totalidad del municipio, una o varias áreas del municipio o áreas intermunicipales, ¿vale? Toda la tabla está preparada para que sea lo más sencillo posible de rellenar, de manera que los campos en los que el usuario tiene que introducir datos son los que están coloreados con este color crema, y siempre que es posible toda la información a introducir viene ya preescrita con desplegables de este tipo, ¿vale? También para homogeneizar todas las respuestas. Se hace una pequeña descripción del ámbito y después se pide si hay otras estrategias que contemplen el área que se va a analizar, ya sean de la agenda urbana, de DUSI, PUAM o planes estratégicos municipales. Se pregunta también si hay una serie de ayudas públicas concedidas que afecten al área o si los municipios implicados tienen experiencia en la gestión de fondos europeos o si el área presenta algún tipo de grado de protección. Después de esta pequeña introducción pasaríamos a los datos de los municipios implicados, que se plantean hasta 3 posibles municipios. De la misma manera, en un desplegable se escogería el municipio en cuestión y una vez se elige una de las opciones, veréis que en las celdas que no están coloreadas, pero que sí que forman parte de lo que es la plantilla, se precargan ya los datos que hay correspondientes a este municipio.
pero es posible que en algunos municipios pues, no se vaya a actuar ni en toda la superficie ni se afecte a la totalidad de habitantes del municipio. Entonces, en caso de que sean menores, se puede definir aquí manualmente. Y una vez se define manualmente o no para cada uno de los municipios, podemos pasar al siguiente apartado, que sería, como hemos comentado, las conclusiones extraídas del proceso participativo, es decir, si se ha alcanzado algún tipo de consenso con distintas administraciones o con sectores involucrados, ya sea de sociedad civil o del sector privado, para el desarrollo de estas actuaciones. Si se rellena algo aquí, después en el anejo 1 que hemos visto, que he adelantado anteriormente, aparecerán apartados que se rellenarán automáticamente. Después hay un pequeño apartado para incluir un plano de emplazamiento de las actuaciones y otro de imágenes. Con esto se cerraría la etapa 1 y pasaríamos a la 2. La 2 es la etapa de análisis y diagnóstico. Para analizar el ámbito en el que se van a realizar las estrategias, se plantean una serie de apartados, el primero de los cuales es los espacios urbanos que serían sensibles por municipio. Es decir, al haber hecho una selección en la etapa 1 de uno de los municipios, ya se nos carga, en este caso, la tipología de vulnerabilidad. Y se facilita un campo de observaciones por si hay que matizar cosas más concretas que no vengan predefinidas por la propia tabla. En el siguiente apartado, que también casi todo se autocompleta, viene para establecer la necesidad de vivienda y el riesgo de despoblación por municipio, que en este caso igualmente se precargan unos datos, hay un par de apartados que sería para completar de forma manual. También se facilita esta nota de aquí, que cuando veáis este icono significa que hay alguna nota para matizar algo, y un campo de observaciones. Pasaríamos al siguiente apartado de la etapa 2, que sería analizar el estado del parque edificatorio municipal. Por defecto se facilitan para 5 edificios, pero es ampliable hasta 30. ¿Vale? En este número de aquí, número de edificios que pone 5, se puede editar el número y entonces se ejecutará una de las macros a las que se le ha dado permiso previamente. Porque si por ejemplo ponemos, no sé, voy a poner 8, ¿vale? La tabla nos dice, espere a que se habiliten los edificios definidos porque va a ejecutar la macro y puede tardar ya dependiendo del ordenador en el que se ejecute. Entonces está haciendo una serie de acciones internas y hasta que no nos avise de que ha terminado, es conveniente no tocar ni el teclado ni hacer clic con el ratón en otro sitio. Una vez nos sale este letrero de edificios habilitados, le damos a aceptar y en lugar de 5 nos habrá generado hasta 8 apartados para rellenar información de hasta 8 edificios del parque edificatorio municipal. Y de cada uno de ellos se nos preguntaría pues, qué edificio es, su ubicación, su superficie, el año de construcción, y luego una serie de preguntas en materia de conservación, accesibilidad y eficiencia energética. En cuanto a conservación serían si se encuentra en uso, el nivel de mantenimiento que presenta el edificio y su estado de conservación. En cuanto a accesibilidad, si presenta barreras arquitectónicas, si existen, describirlas muy brevemente, porque el campo no es muy amplio, y si carece de ascensor y sería posible su instalación. En el caso de la eficiencia energética, el certificado de eficiencia energética del edificio, necesidad de mejorar la envolvente térmica y necesidad de actualizar las instalaciones térmicas. ¿Vale? Esto sería para cada edificio y serviría pues, para empezar a analizar y tener una idea global de la situación en el municipio. Después de estos edificios que hemos definido, se nos preguntaría datos, o sea, no de los que hemos definido, sino de las viviendas que serían municipales, ¿vale? Porque este apartado es para edificios municipales. Nos preguntaría número de edificios, su tipología mayoritaria, la antigüedad mayoritaria. No voy a abrir todos los desplegables, ¿vale? Para ir un poco más rápido, pero
es muy sencillo de cumplimentar. Superficie total, estado de conservación, si hay edificios catalogados como bien de interés cultural, el número total de viviendas y luego si hay edificios de viviendas que sean de otras administraciones y al final un campo de observaciones. Con esto pasaríamos al inventario de solares municipales en el que simplemente se definiría pues, ubicación, calificación, superficie y edificabilidad y un pequeño campo de observaciones y el estado de la urbanización del ámbito en la siguiente hoja, que es simplemente también para hacer un pequeño inventario del estado de la urbanización, nominando el elemento urbano a analizar, la calidad de su diseño, la accesibilidad a nivel de accesibilidad y perspectiva de género en qué situación se encuentra, y luego de estado de conservación, pues de cada uno de los elementos de red de saneamiento, calzada, pavimento peatonal, mobiliario urbano, vegetación, alumbrado y telecomunicaciones, cómo se encuentra ese solar. Y al final un pequeño campo de observaciones también por si hay que matizar cosas generales. El siguiente apartado, el F, sería el estado del parque privado residencial. Ya pasamos a parte privada. Y en primera instancia se nos preguntaría pues, unos datos generales de número de edificios, tipología edificatoria mayoritaria, la antigüedad, superficie, un poco análogo a lo que hemos visto, pero aquí también entramos a definir si estos edificios, si estas viviendas tienen informe de evaluación del edificio o no. En el caso de que no lo tengan, se rellenarían estos campos de aquí y para los que sí que lo tienen, sería a partir de este otro campo hacia abajo. En el caso de que sí que lo tengan, pues sí que nos preguntan cuántos tienen más de 50 años, ya sean viviendas o edificios, si tienen el informe registrado y una serie de datos extraídos de estos informes registrados. Y luego observaciones. En el apartado 2G pasaríamos al estado del parque privado no residencial. Y aquí las preguntas son mucho más sencillas, número de edificios en mal estado, de los cuales tienen orden de ejecución, si hay ruinosos y también un campo de observaciones. Con esto pasaríamos a la etapa 2H, en el que se pasaría a analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en cada uno de los ejes que vienen establecidos por la agenda urbana. Aquí están para cada uno de los ejes toda esta serie de elementos de análisis y aquellos que sean de aplicación a los municipios objetos de estas bases estratégicas, pues se podrían marcar con este campo de desplegable que tenemos aquí. Con cada uno de los que se marquen, fijaos que si hay algo marcado, yo he premarcado esto para ir un poco más ágil y no tener que rellenarlo mucho y poder hacer un ejemplo más adelante de lo que es interesante que esté ya parcialmente redactado y agilizarlo un poco. Pero cada vez que se marca un apartado de estos de aquí dentro de uno de los ejes, aparece este icono de aquí. ¿Vale? Yo he marcado en los 3 ejes primeros el primer elemento, simplemente a modo de ejemplo, pero podemos ver que a partir del 4 este icono no aparece. Si yo escogiera este apartado, él haría también, la tabla haría unos cálculos internos y indicaría que hemos elegido que este eje es de aplicación para las bases de la zona, bueno, de la zona afectada. Y si lo desticamos, pues se vuelve al estado anterior. ¿Vale? Entonces sería leerlas y analizar cuáles serían de aplicación para este caso. Pasaríamos a la etapa 2i y como ya llegamos al final de la etapa 2, nuevamente pasamos a establecer si ha habido conclusiones extraídas del posible proceso participativo que haya tenido lugar en esta etapa. Y este apartado no tiene nada más. Pasaríamos ya con esto a la etapa 3. En la etapa 3 se define el programa de actuaciones a realizar. ¿Vale? Ya con todo lo analizado en la etapa 2 se puede ayudar a definir qué tipo de actuaciones son necesarias llevar a cabo y esas actuaciones se plasman aquí de manera sucinta. Nuevamente, por defecto se plantean 6 acciones. Y este número de aquí, si lo editamos, pues se nos generarían campos adicionales para añadir hasta 30 acciones. De cada una de estas acciones
yo tengo ya escritos una serie de datos por el ejemplo que hemos comentado, y sería establecer para cada una de ellas pues, una breve descripción, establecer su prioridad, un presupuesto, el año en el que se iniciarían, el trimestre de inicio y la duración en trimestres. Esto es interesante, lo del año de inicio, el trimestre de inicio y la duración en trimestres, porque más adelante veremos que se genera automáticamente como un diagrama de Gantt de todas estas acciones en las que se puede ver un poco de manera más visual la planificación y el coste anual que habría de ejecutar todas estas acciones según los tiempos planteados. Y también es importante definir esto de aquí, que es dentro de los ejes establecidos por la agenda urbana, pues esta acción en concreto, ¿a qué eje principal correspondería? Como veis, solo me aparecen 3 porque yo solo he escogido 3 en la pestaña anterior. Si hubiese escogido también el eje 8, por ejemplo, pues me aparecería aquí y sería una opción para escoger. Pero para evitar errores, pues solo se muestran aquellos ejes que previamente se han escogido, que son susceptibles de análisis. Y después un campo de relación de la acción con debilidades, amenazas, fortalezas y DAFOs, es decir, por si hay que matizar algo relacionado con el tema de los ejes, porque igual alguno a veces puede ser ambiguo o aplicarse más de uno, y fuentes de financiación previstas. Esto para cada una de las acciones. El tema de definir las acciones de manera más detallada viene plasmado en lo que sería el otro libro de Excel que hay, que se llama Anejo 2, que veremos al final, pero cada una de estas acciones, todas o solo alguna, no es obligatorio rellenar ninguna, pero de manera voluntaria se puede desarrollar más alguna de las acciones o todas ellas en ese anejo segundo que veremos después. Y este campo de aquí se rellena automáticamente con lo que escojamos más adelante, por eso no aparece indicado en color crema. Sí que quiero matizar que si alguno de estos campos no está rellenado, por ejemplo, el del año de inicio, 2022, la tabla sí que muestra un error de que en esta acción faltan datos por rellenar. Esto es así para evitar que después en las hojas posteriores que leen datos de estas tablas, como el diagrama de Gantt que comentaba anteriormente, no muestren resultados erróneos o gráficas aberrantes. Pasamos a la etapa 3, seguimos en la etapa 3A, pero como tiene una maquetación distinta y mucho más extensa, se plantea en una hoja independiente, y aquí nuevamente, según los ejes que hayamos indicado anteriormente, se nos muestran todas las líneas de actuación aplicables a cada uno de los puntos del análisis DAFO que vienen especificados en la agenda urbana. Y aquí lo que se plantea es hacer una relación de las acciones que hemos definido, que en este caso, como tengo 6, se me muestran solo 6 columnas, sería relacionar cada una de estas acciones pues, con las líneas de actuación a las que de alguna manera dar respuesta, ¿vale? Y se pueden añadir siempre más de una, es decir, la acción 1 yo ahora mismo la tengo que solo correspondería al punto 111, y por eso aquí en la etapa anterior me aparece que líneas de actuación 111, esto se rellena automáticamente. Si yo no tuviese esto rellenado, nuevamente arriba me diría un mensaje de atención, que esta acción de aquí no está asignada a ninguna de las líneas de actuaciones. Y cuando se le asigne una línea de actuación, pues el mensaje ya desaparecería. Y como comentaba, una misma acción puede dar respuesta a varias líneas, o sea que se pueden escoger varias sin problema. Y una vez hecha esta asignación y completado lo que comentábamos de los tiempos y los presupuestos, se generaría de forma automática este pequeño diagrama de Gantt para ver cada una de las acciones que irán apareciendo aquí según las que hayamos establecido, y aparecerán en color pues el año y el trimestre de inicio, su duración en trimestres, y el presupuesto que corresponde a cada una de estas acciones se divide en principio de manera homogénea entre cada uno de los trimestres, de forma que para cada uno de los años se nos muestra un total del sumatorio que habría de cada uno de los trimestres de las acciones que entrarían en juego durante ese año. Y luego aquí tendríamos el total de todas las acciones. Por último, en la etapa 3 tendríamos
un pequeño análisis de lo que serían las acciones planteadas, con preguntas muy sencillas, como si estas acciones se prevé que con ellas se amplíe el parque de vivienda social, si se prevé integrar nuevas formas de habitación, o si se prevé favorecer la cohesión y el intercambio generacional, una serie de preguntas muy sencillas de respuesta de sí o no simplemente con los selectores que hay aquí. Y después para cada una de las, bueno, de manera general también el objeto de las acciones, si se centra solo en edificios en uso, en desuso, mejoras de la urbanización, y esto sería para escoger una o más de las opciones aquí planteadas. O los tipos de actuaciones de rehabilitación, si implican demolición de edificaciones existentes o construcción de nuevas edificaciones, y si los tipos de actuaciones de transformación integral para adaptación y mitigación del cambio climático, también hay una serie de preguntas en esta materia, una serie de opciones, perdón, y cuál se prevé que sea la calificación energética mayoritaria, o si se prevé realojo temporal de los habitantes de las viviendas afectadas. ¿Vale? Una serie de consecuencias que sirven también para analizar un poco las acciones planteadas, no solo a nivel de lo que son las líneas de actuación planteadas por la agenda urbana, sino también para ver un poco unas consecuencias generales que podrían venir a raíz de estas acciones. Después un campo de observaciones y por último y nuevamente, si en esta etapa 3 ha habido algún tipo de proceso participativo, pues el campo correspondiente para hacerlo constar. Con esto pasaríamos a la etapa 4, que es la de implementación, y en la de implementación hay 4 apartados, el primero de los cuales es planeamiento afectado por la estrategia, pues dejar de alguna forma constancia de aquellos instrumentos que puedan verse afectados por esta estrategia, ya sea el plan general, normas subsidiarias, planes parciales, especiales, estudios de detalle, y bueno, con sus fechas, si están en desarrollo y algunas observaciones. También se pregunta si se han establecido fórmulas o mecanismos para asegurar que se aplican en plazo estas actuaciones y en caso afirmativo pues especificar cuáles. Bueno, de alguna manera pues la tabla también ayuda un poco a tener en cuenta las consecuencias y parte del seguimiento de estas acciones. Y en el siguiente apartado sería hacer constar los agentes implicados en esta estrategia, ya sean de Administración General del Estado, de Diputación, como Generalitat, ayuntamientos, sociedades civiles o sectores privados y un pequeño campo de observaciones. Y en el apartado C sería detallar en cuanto a las acciones los tiempos orientativos de tramitación en meses de cada una de del proyecto y de la ejecución de la obra para tener una estimación. Nuevamente, como solo se han definido 6, aquí aparecen 6, pero si hubiéramos cambiado el número que inicialmente se planteaba de acciones, pues aparecerían más filas y se rellenaría este pequeño hueco que hay aquí. Y ya pasaríamos al último apartado de seguimiento y control, en el que se pregunta bueno, si ha habido algún comité de seguimiento y evaluación o indicaciones durante la ejecución y finalización de cada acción o grupo de acciones. Y ya con esto terminaríamos la etapa 4. Pasaríamos al anejo 1, que es el de participación y gobernanza que hemos comentado. Y este anejo, a ver, si no se ha realizado ningún tipo de participación, habría que marcar esta primera opción de aquí, y como se puede ver en la nota que hay en rojo, dice que en este caso pues, no es necesario rellenar este anejo. En caso contrario, sí que habría que rellenarlo, y el primero sería definir la participación que ha habido durante la redacción de esta estrategia, es decir, durante la cumplimentación de estas fichas y durante todo este análisis realizado, ¿vale? Si ha habido participación ciudadana y de agentes sociales, y ya concretando un poco más pues, el nivel de participación que se ha alcanzado, qué agentes han participado, qué grupos y ciudadanos, equipamientos públicos, sector privado, investigador o académico, qué técnicas y herramientas se han utilizado para la redacción de esta estrategia, u órganos de participación utilizados. Si ha habido participación específica para la plena inclusión, como en materia de infancia, juventud, género, diversidad funcional, migrantes, personas mayores. Y otro apartado en el de participación interna en el propio ayuntamiento durante la redacción de la estrategia. Y el último sería
el de aportaciones de la participación ciudadana por etapas. Lo que he comentado anteriormente, si en alguna de las etapas se ha rellenado algo en el apartado correspondiente de participación, pues automáticamente se marcaría este apartado y aparecería aquí el inicio de las observaciones que se hayan plasmado en los apartados correspondientes. En un segundo apartado dentro de participación y gobernanza entraríamos dentro de lo que es participación durante la implementación de la estrategia. Entonces, esto, claro, ya son cosas a tener en cuenta de cara al futuro, ¿vale? Agentes que se implicarán durante la gobernanza, nuevamente, como hemos visto anteriormente, es análogo, los espacios o órganos de gobernanza colaborativa o qué técnicas y herramientas se utilizarán. En un subapartado B2 entraríamos en comunicación y difusión de la estrategia, qué estrategia de comunicación se ha seguido durante la implementación, se seguirá durante la implementación de la estrategia, o si se desarrollarían actividades de concienciación o formación específicas vinculadas a las estrategias, o cómo se aseguraría la transparencia. Y luego en un tercer apartado, dentro de participación y gobernanza, entraríamos a analizar la participación en el desarrollo en concreto de cada una de las acciones, ¿vale? Para cada una de las acciones, pues el nivel de participación que se desearía alcanzar, los agentes que participarán en dicho proceso, claro, todo esto de cara al futuro cuando se desarrollen las acciones, las técnicas y herramientas previstas y el enfoque de gestión del espacio resultante tras la ejecución en caso de que proceda. Y luego las últimas hojas que hay en este anejo son de leyenda para concretar algunos puntos de los apartados anteriores. Sí que comentar, veréis que sale aquí cortado algún texto, esto tened en cuenta que puede ocurrir dependiendo de la resolución de la pantalla y del nivel de zoom que tengáis, ¿vale? En principio, cuando esta tabla esté rellenada y se imprima en PDF, todo sale perfectamente legible. Lo que pasa es que Excel automáticamente escala los textos para que sean legibles al nivel de zoom y con la resolución de pantalla que haya configurada. Yo ahora mismo lo tenía en este tamaño tan pequeño para poder enseñároslo con comodidad en la proyección. Pero si os ocurre eso, no es que la tabla esté funcionando mal, sino simplemente ajustad el zoom hasta que se vea correctamente. Y bueno, una vez rellenada la tabla principal, podríamos pasar a rellenar el anejo 2, que es voluntario para las acciones las acciones que se considere conveniente detallar de forma más pormenorizada. Para relacionar cada una de las acciones con la tabla principal, primero siempre nos pregunta establecer la denominación tal cual se designa en la etapa 1A, es decir, aquí en la primera hoja de todas, cómo se ha nombrado a lo que sería el procedimiento general y que sea coherente, y después aquí decidir escoger a qué acción hace referencia en concreto esta tabla, ¿vale? Si es la acción 1, pues escogerla y después aquí poner tal y como está designado en la etapa 3A, el nombre de la acción, que sería las que hemos visto anteriormente, ¿vale? Aquí. Coger y poner lo que sería el campo breve de descripción que hay para cada una de las acciones. Entonces con esto ya lo tendríamos contextualizado en la tabla anterior. Y ya pasaríamos a detallar propiamente dicha la acción. Características de la acción, pues preguntas muy sencillas también como si desarrolla I+D, si desarrolla innovación, si contribuye al objeto de transición digital, si contribuye al objetivo de transición verde. Porcentajes estimados de financiación pública, en caso afirmativo, que también esto es con campos muy sencillos de rellenar. En caso de afirmativo, escoger las que sean de aplicación y si se han establecido incentivos fiscales para esta acción. Luego un pequeño apartado de presupuesto un poco más detallado, un presupuesto total estimado, porcentaje que corresponde a rehabilitación, porcentaje que se prevé que será cofinanciado, si la actuación propuesta prevé algún esquema de financiación público-privada o complementaria con otras administraciones públicas o financiación adicional por parte de bancos o si se está estudiando solicitar ayudas en el marco de otras convocatorias o financiaciones alternativas o complementarias.
y también si se contempla algún sistema de financiación basado en el aprovechamiento de la reducción de los consumos energéticos de las viviendas. Si se integra en el diseño de las actuaciones el despliegue de una oficina de rehabilitación de barrio y luego la previsión en euros de ejecución de la inversión. Y el último apartado sería el análisis de impactos de la acción. Si hay impactos desde la perspectiva de cohesión social y resiliencia urbana o perspectiva económica, en perspectiva medioambiental, el porcentaje estimado de reducción prevista de consumos procedentes de energías no renovables o de emisiones de gases de efecto invernadero, y si se encuentran las actuaciones alineadas con los objetivos marcados por la Agenda Urbana Española. En caso afirmativo hay un pequeño apartado para comentarlo y detallarlo, y por último se pregunta si las actuaciones tienen capacidad de generar valor añadido sobre el conjunto de la ciudad o del espacio urbano, y lo mismo, un pequeño apartado de observaciones. Y como comentaba, este anejo es voluntario y sería para replicar tantas veces como acciones se quiera detallar para que formen parte del expediente general del análisis de las bases estratégicas. Y bueno, y con esto ya creo que daría por terminada mi parte y espero que haya quedado claro. Muchas gracias a todos.